época, Luis XVI y su forma de gobierno era de monarquía. También durante la Revolución Francesa se difundió por el mundo los ideales de la libertad, igualdad, paternidad y soberanía popular. A consecuencia de esto, hubo el derrocamiento de Luis XVI, la abolición de la monarquía de Francia, y también fue lo que es la proclamación de la Primera República Francesa. Ahora vamos con nuestro compañero Ricardo Pérez, que nos hablará sobre su situación económica. En las primeras décadas del siglo XVIII, la economía francesa tuvo un crecimiento moderado con algunas novedades positivas, como el principio de la extracción de huila, el auge de los tejidos, el progreso de los grandes puertos y sobre todo la expansión del comercio colonial. Así es, también en la década de 1770, malas cosechas provocaron alzas en los precios de los cereales y el pan. Ahora vamos con unos comerciales. En 1789 empieza uno de los hechos fundamentales de la historia, la Revolución Francesa. Pero ¿cómo era Francia antes de la Revolución? ¿Y cómo cambió? Empecemos por el antes. El país estaba gobernado por Luis XVI. Era un monarca absoluto y, como tal, era rey por derecho divino. El ejército, los consejos, la diplomacia y la burocracia eran sus instrumentos para llevar el país. Pero además del rey, ¿cómo era la estructura social en Francia? Digamos que había dos grandes grupos, los privilegiados, representados por el clero y la nobleza, y los no privilegiados, campesinos, artesanos y burgueses. Estos representaban el 90% de la población y debían pagar los impuestos y cargas económicas que sustentaban el Estado. Además, los burgueses comenzaban a enriquecerse, pero seguían sin tener decisión política. Y aquí es donde se fragua la revolución. Pero antes hablemos de la economía, cómo se manejaba el campo. Se dividían en grandes latifundios que estaban en manos de la nobleza y el clero de los que hablábamos antes. Ellos los explotaban y se llevaban los beneficios, aunque luego estaban trabajados por el campesinado. Ya hemos visto cómo era antes, veamos lo que ocurrió después. La figura del monarca absoluto desapareció, aunque otros reyes volverían a reinar en Francia años después. Se instauró la soberanía nacional y además el poder se reparte. Ahora es legislativo, ejecutivo y judicial. También cambió la estructura de la propiedad agraria. Los latifundios pasaron a ser explotaciones de tamaño medio que dejaban de estar en manos de la nobleza y el clero. Y en cuanto a la sociedad, la bandera francesa resume el cambio. En ella encontramos los tres estados, la nobleza, el clero y el estado llano. No hay que olvidar otro de los cambios fundamentales de la Revolución Francesa. Entonces se escribe la Declaración de los Derechos del Hombre. Estamos de vuelta. Ahora nos vamos con los espectáculos con nuestro compañero Arturo Cruz Mauricio. Buenos días, compañera Eunice. Las canciones fueron un vehículo idóneo para la difusión de las ideas revolucionarias. Sus autores pertenecían a todos los niveles sociales y difundían sus canciones en hojas sueltas o en cuadernos. Todos los grandes acontecimientos eran conmemorados con canciones. Las más famosas son Ira, Le Chant du Départ, la Carmagnole y la Marsellesa. La Marsellesa fue compuesta con el nombre de canto de guerra por el ejército del Rin, pero al ser adoptado por los soldados de Marsellesa como himno se popularizó como Marsellesa. Actualmente es el himno nacional francés. Ahora vamos a los deportes con nuestro compañero Arturo Cruz Mauricio. Desde la Eurocopa del 96, en la que Francia fue eliminada en la lotería de los penales por
por los checos en la semifinal, el fútbol francés, al menos a nivel selección, se ha venido consolidando. Obtuvo su primera Copa Mundial en el 98 tras derrotar contundentemente en la final 3-0 a Brasil, y 2 años después en la Eurocopa 2000 tras cumplir una excelente campaña. Y ahora vamos a un corte comercial. Luis XVI ha sido declarado culpable. Tiene derecho a un último deseo. Pedir perdón al pueblo de Francia. Una copa de champaña, la horca o un último beso de María Antonieta. No sé. Quiero la ayuda del público. ¿Quién quiere ser? Ahora les pondremos un video que hablará acerca de la Revolución Francesa. Esto es todo por este día. Nos vemos en las próximas noticias.